Buenos días, bienvenidos a la videoconferencia de Matemática 1. Hoy vamos a tratar todo lo relacionado con el tema número 3 de funciones algebraicas y graficación. En el transcurso del día les estaré colocando la actividad evaluada número 1, la cual tiene fecha programada para el 8 de febrero, hasta el 8 de febrero para ser entregada. En los próximos días se colocará toda la información que ya existe en alguna parte de el tema 4 referente a límites. Hay información que está dentro de la página referente a los límites. Y por supuesto, la actividad evaluada número 2, que también tiene fecha de entrega hasta el 8 de febrero. Sin prórroga, porque Dirección Nacional está pidiendo para esa fecha. El 8 tiene que terminar todas las actividades. No hay prórroga para entregar las actividades. Así me lo acaba de comunicar Dirección Nacional. Bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar a la videoconferencia relacionada con el tema 3 de funciones algebraicas y graficación. Vamos a dividir la videoconferencia de hoy, donde explicaremos la primera parte correspondiente a las funciones algebraicas y después cómo graficar esas funciones algebraicas. Los métodos de graficación para esas funciones. Voy a dividir la pantalla para colocar la presentación. Y aquí tenemos una presentación. Ok. Funciones algebraicas. Primero vamos a definir qué es una función algebraica. Como dice la lámina, las magnitudes que caracterizan un fenómeno pueden quedar completamente determinadas o especificadas por los valores de otras magnitudes. Necesito otra magnitud para especificar una magnitud que quiero determinar. Estas relaciones o interdependencias dieron origen a lo que conocemos como función. Porque gran parte de esos fenómenos que se observan en la naturaleza se pueden relacionar unos con otros a través de las correspondencias. Cuando digo esto, lo que trato de decir es que un fenómeno se puede relacionar a través de una relación o a través, valga la redundancia, de otra magnitud. Yo analizo una magnitud y en función de esa magnitud obtengo el resultado de la magnitud que quiero comprobar. Esa interrelación entre magnitudes, ¿verdad?, o entre los fenómenos es lo que denominamos función. Entonces, ¿qué son las funciones? Son aplicaciones. Se usan para indicar una relación o correspondencia entre dos o más cantidades. Matemáticamente, cada dos conjuntos A y B, una función de A en B es una aplicación de A tal que para todo elemento de A existe uno y solo un elemento de B que le corresponde. Tengo dos conjuntos, A y B.
A y B están relacionados a través de una función. Esa función define el valor de A en función del valor de B para un fenómeno en específico. De eso se trata el tema. Estudiar, ¿verdad?, cuál es esa relación que existe entre esos dos conjuntos a través de una función. La función es el elemento, ¿verdad?, o la aplicación que nos relaciona esos dos conjuntos. Es decir, todos los elementos del conjunto de partida o de origen deben estar relacionados con uno y solo un elemento del conjunto de llegada. Esa relación es lo que se conoce como función. Ningún elemento de A puede relacionarse con dos o más elementos de B. Siempre tiene que haber uno a uno la relación. ¿Correcto? Entonces, una función no es más que una aplicación que relaciona dos elementos, ¿verdad?, o dos fenómenos de la naturaleza. En términos de variable, una función también se puede definir de la siguiente forma. Se dice que una variable y es función de otra x. Cuando ambas están relacionadas de forma que para cada valor de x perteneciente a su campo de variación le corresponde solo uno de y. La variable y recibe el nombre de variable dependiente porque depende del valor de x, que es la variable independiente. Entonces, ya tenemos parte de la definición. Una función está compuesta por una variable dependiente y una variable independiente, donde la variable dependiente toma el valor y depende del valor que tome la variable independiente. Y igual a x más 3. Y tomará un valor dependiendo del valor de x. Si x vale 1, y vale 4. Si x vale 2, y vale 5. Y depende del valor que tome x en la ejecución de la operación de suma del lado izquierdo, del lado derecho hacia el lado izquierdo. Lo anterior puede expresarse de la siguiente forma. Y es función de x. Esa es la notación para expresar esa función. Esta manera de representar una función es especialmente útil, pues se puede saber con certeza el valor que toma la variable dependiente. Exacto. Eso lo tiene usted con certeza. Cuando usted le da el valor a x, ya usted sabe cuánto va a ser el valor, cuánto va a ser el valor de y, ¿verdad? Para cualquier valor que tome la variable independiente. Esto posibilita la construcción de una tabla de valores y su respectiva gráfica, que es lo que nosotros estamos tratando de desarrollar en el tema 3. ¿Cómo graficar esas funciones? Para yo graficar, entonces, ya me están diciendo que debo construir una tabla de valores. Una tabla de valores donde exista valores de la variable independiente, ¿verdad? Y valores de la variable dependiente. Los valores de la variable dependiente se obtienen al ejecutar la variable independiente. Esto posibilita, ¿verdad?, que para cada pareja de valores XY de la tabla se calcule y se represente un punto en el plano cartesiano. Entonces, ya vemos que los valores que se grafican o que se dibujan en el plano cartesiano son valores de la variable dependiente y de la variable independiente. Dos valores en un plano cartesiano XY. Si fuera un plano ortogonal de 3 dimensiones,
ese punto dependerá del valor que tome para la variable X y Y para obtener Z, si Z es la variable dependiente y X y Y son las variables independientes. Es una manera de graficar en tercera dimensión. En dos dimensiones, usted grafica solamente dos puntos, X y Y. Por tanto, una función puede ser presentada como una expresión matemática del tipo y igual a f de x, en una tabla de valores o en una gráfica. Usted hace un estudio, ¿verdad? Hace un estudio y genera una tabla de valores de x y y. Usted se da cuenta que en el estudio, cada vez que x toma un valor, y toma otro valor. Esa tabla usted la puede, debe generar y plasmar en una gráfica. Ok, ¿cuáles son los tipos de funciones que existen? Existen funciones algebraicas y funciones trascendentes. Las algebraicas son las polinómicas, las racionales, radicales y las que se consideran a trozos, partes de esas funciones. Las polinómicas nosotros las vimos, ¿verdad? En las expresiones algebraicas, ¿verdad? Que pueden ser constantes, de primer grado, cuadráticas o de n grado. Dentro de las trascendentes tenemos las exponenciales, las logarítmicas y las trigonométricas. Entonces, aquí tenemos una pequeña clasificación de esas funciones. Para yo analizar una función, yo debo conocer dónde se mueve, cuál es el área de influencia, cuál es la frontera donde la función se desarrolla. Para yo saber eso, debo definir el dominio y el rango de una función. Entonces, una función es una asignación correspondiente o correspondencia de un conjunto a otro. Hay una correspondencia de un conjunto a otro conjunto. Su definición formal es la siguiente. Una relación entre dos variables es función si a cada valor de la variable independiente le corresponde un único valor de variable dependiente. Eso lo habíamos visto anteriormente. Esa relación es 1 a 1. Cada valor de la variable independiente genera un único valor de la variable dependiente. Entonces, una función es una terna que está constituida por un conjunto A llamado dominio de la función, un conjunto B llamado el codominio, una regla de correspondencia que posee tres características. A todo elemento del dominio se le puede asociar un elemento del codominio. Ningún elemento del dominio puede quedarse sin un asociado en el codominio y ningún elemento del dominio puede tener más de un asociado en el codominio. El codominio también se conoce como el rango de la función. ¿Ok? Entonces, siempre el dominio o un elemento del dominio originará un elemento en el codominio o rango de la función. Ahí tenemos unas gráficas donde se muestra lo que hemos estado hablando. Tengo un dominio en A, 4 elementos en A, y esos 4 elementos en A tienen un elemento en el codominio, que es el conjunto de B. Este
Este es el conjunto completo y este es el rango que tiene valores asociados a un elemento del dominio. ¿Ok? Siempre es un elemento. Este término no tiene dos valores acá. Siempre tiene un elemento. Uno solo. No puede tener más de un elemento. El dominio, que se denota por D de la función, es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente. ¿Ok? Es decir, son todos aquellos números para los cuales la función tiene sentido. Dicho de otra manera, son todos aquellos números para los cuales obtengo un resultado de la función. ¿Ok? Suponga que tiene una función que es y igual a x más 1. Si yo le doy un valor a x, voy a originar un valor en y. ¿Correcto? Y es función de x. Entonces, cuando x vale 1, y vale 2. Cuando x vale 2, y vale 3. Siempre va a haber un resultado acá. Entonces, ¿cuál es el dominio? El dominio son todos los valores de x que originan un resultado en y. Eso es el dominio. Al elemento que se obtiene en el codominio, después de aplicar la regla de correspondencia, después de aplicar la función, recibe el nombre de imagen. Y al conjunto de todas las imágenes se le conoce como rango o recorrido. Vuelvo otra vez. Cuando x vale 1, y vale 2. Tengo una imagen. Cuando x vale 2, y vale 3. Tengo la otra imagen. Cuando x vale 3, y vale 4. Entonces, ¿cuál es el dominio? El dominio son todos los valores. ¿Cuáles han sido? 1, 2 y 3. ¿Cuáles son las imágenes que obtuvo? 2, 3 y 4. ¿Y el rango cuál es? El rango es desde 2 hasta 4. Eso es el rango. El rango está dentro del codominio. La imagen está dentro del codominio. Y los valores del dominio son aquellos valores que tienen resultado en el codominio. Así de sencillo. Vamos a ver otra función. Suponga que usted tiene una función que es y igual a 1 sobre x. Cuando x vale 1, y vale 1. Cuando x vale 2, y vale 1 medio. Cuando x vale 3, y vale 1 tercio. Pero cuando x es igual a 0, y es indeterminada, no tiene valor. No hay resultado. Entonces, ¿cuáles son las imágenes que ha tenido? 1, 1 medio y 1 tercio. Porque en el otro no obtuvo nada. ¿Cuál es el rango? El rango para los tres valores del dominio, ¿verdad? Fueron 1 hasta 1 tercio. El 0 no está dentro del rango. Entonces, el rango sería de 1 hasta 1 tercio. Dentro de los 4 valores, que es el dominio, 1, 2, 3, o 0, 1, 2 y 3, ese es el dominio. Ese 0 no está dentro del rango del dominio porque no generó resultados en Y, porque es indeterminado en Y. Entonces, de esa manera tan sencilla, sabemos cómo calcular el dominio y el rango de una función. El dominio son todos los valores de la variable independiente. Y el rango son todos los valores originados por la variable independiente. O sea, los valores
de la variable dependiente. Vamos a ver un ejemplo. Sea un conjunto de 7 muchachos y otro conjunto de sus edades respectivas en años. Ahí tengo un nombre que es Alberto, Clarisa, Diana, Ernesto, Fabiola, Karen y Manuel. Cada uno de ellos tiene una edad. La tabla muestra que a cada muchacho le corresponde una edad y cumple con las condiciones de función, por lo que su dominio será, ¿cuál es el dominio? El dominio será Alberto, Clarisa, Diana, Ernesto, Fabiola, Karen y Manuel. ¿Cuál será el rango? El rango será 15, 16, 17 y 9. Fíjese, el codominio es todo esto, pero el rango nada más son los 4 valores que son resultados de las edades de las personas que están acá. ¿Por qué solamente son 4 valores? Porque vemos que Alberto tiene 17, pero Clarisa y Ernesto también tienen 17. Hay un solo valor de 17 para Alberto y para Ernesto. Igual pasa con Clarisa y Fabiola, 16 y 16. Para los 19 años, Diana y Karen tienen la misma edad y hay una sola persona que tiene 15. Por eso es que el rango va desde 15 hasta 19. O el rango ocupa 15, 16, 17 y 19. No están repetidos los valores, solamente un solo valor. Eso es el rango. Las edades de las personas que están a la izquierda están comprendidos entre 15, 16, 17 y 19. Ese es el rango de todas las personas que están a la izquierda. El rango de edades de las personas que están a la izquierda. ¿Ok? Por ejemplo, Manuel tiene 15. Clarisa tiene la misma edad que Fabiola, que es 16. Alberto tiene la misma edad que Ernesto, que es 17. Y Diana tiene la misma edad que Karen, que es 19. Un solo valor corresponde a solo un término de edad. Porque Manuel solamente tiene una edad, 15, no tiene más, un solo elemento. Eso es lo que quiere decir la relación entre el dominio y el rango. Para encontrar el dominio y el rango de una función, es necesario efectuar una inspección particular que analice su comportamiento, para lo cual se recomienda 2 puntos. Para el dominio que esté despejada la variable dependiente y para el rango que esté despejada la variable independiente. A partir de esas expresiones se puede efectuar un análisis básicamente para determinar los valores reales de la variable no despejada que hacen reales los valores de la variable despejada, obteniendo así el dominio y el rango. Si quiero obtener el dominio, despejo la variable. Igual pasa con el rango. Vamos a ver un ejemplo para que lo entendamos mejor. Determinar el dominio y el rango de la siguiente función. F de x es igual a x cuadrado más 5. Entonces, ¿para qué valores yo puedo obtener resultados de f de x? ¿Para qué valores de x puedo obtener yo resultados? Como vemos en la función, yo obtengo resultados para todos los números de la recta real. Desde menos infinito hasta infinito. Porque si usted sustituye un número en x, siempre va a obtener un resultado. Si x vale 1, f de x vale 6. Si x vale 2, f de x vale 4 más 5, 9. Si x vale 3, va a ser lo mismo, ¿verdad? 3
elevado al cuadrado es 9, más 5, 14. Todos los valores de la recta real, desde menos infinito a infinito, tienen resultado. Eso es el dominio. Ok. Ahora vemos. Voy a probar un número positivo y voy a probar un número negativo. Si X vale 2, f de X va a valer 9. Si X vale menos 2, f de X va a valer también 9. ¿Qué me está diciendo eso? Que en esta función X cuadrado, tanto positivo o negativo, siempre será un valor positivo. Entonces, quiere decir que yo siempre voy a obtener valores positivos en f de X. No va a haber valores negativos. Entonces, el rango de esta función, ¿de dónde irá? ¿Cuál es el primer número de la recta? 0. Sería 5, positivo. Desde 5 hasta todos los valores positivos. Porque sustituyendo positivo o negativo en X, siempre la respuesta será positiva. Entonces el rango irá desde 5 hasta infinito. Es lo que estoy diciendo en esta parte. Su dominio son todos los valores. Todos los valores positivos o negativos siempre dan resultado. Pero el rango de la función siempre irá desde 5 hasta infinito porque los resultados son todos positivos. Eso es el rango y eso es el dominio. Si yo despejo X en la ecuación, como dice la teoría, ¿verdad? X será igual a la raíz de Y menos 5. Entonces, si Y vale 0, que no hay, la raíz es negativa. Quiere decir que nunca va a haber un resultado negativo. Me lo está diciendo el despeje. Pero si Y vale 5, el resultado va a ser 0. Y 0 sí es un resultado. Entonces, cuando X vale 0, voy a obtener el primer resultado del, cuando X vale 5, o mejor dicho, cuando X vale 0, perdón, es el primer resultado de la función. Y es verdad, cuando X vale 0, el primer resultado es 5 positivo. No hay valores negativos en la función de X. Y si yo despejo el Y, me doy cuenta que todos los valores van a ser mayores o iguales a 5. Cuando X vale 0, Y es igual a más 5. Todos van desde 5 en adelante. Entonces, el dominio son todos los valores de X. ¿Correcto? Desde negativo, menos infinito, hasta infinito. Cada vez que yo sustituyo X en ese rango, voy a obtener el resultado. Y el rango será solamente los que van desde 5 en adelante. Porque no hay valores negativos de f de X. Si yo sustituyo aquí por menos 1, siempre será 4. Si X vale 1, siempre será 4. Si X vale 0, perdón, si aquí vale 1, valdrá 6. Si vale menos 1, vale 6. Pero si X vale 0, vale 5. Acuérdense que el 0 no es positivo ni negativo. Es 0. Entonces, resumiendo,
El dominio son todos los números del conjunto donde yo obtengo resultados para la variable dependiente. Y el rango son todos los valores del conjunto, ¿verdad? Desde donde yo obtengo de los resultados originados por la variable independiente. ¿Ok? Otro ejemplo. Fíjese. La función es f de x igual a 1. ¿Ok? ¿Para qué valores de esta función yo tengo resultado? Tengo una recta real, positivo y negativo. ¿Ok? Cuando esta función se hace indeterminada. Esta función se hace indeterminada cuando el denominador vale 0. Cuando el denominador vale 0. ¿Verdad? Porque 1 entre 0 es indeterminado. ¿Y cuando el denominador vale 0? Cuando x vale 3. ¿Positivo o negativo? 3 positivo elevado al cuadrado es 9. Menos 9, 0. 3 negativo elevado al cuadrado es 9. Menos 9, 0. Entonces, para ese único valor, esta función es indeterminada. No tiene resultado f de x. Quiere decir que el dominio debe ir, ¿verdad? Desde menos 3, sin incluir menos 3, y desde el 3 hasta el infinito y el menos infinito. Ese va a ser su dominio. El término del medio, 2, 1, 0, si dan resultado. Entonces, el dominio será en un intervalo abierto desde menos 8 hasta menos 3, unido con un intervalo abierto desde menos 3 hasta 3, unido con un intervalo abierto desde 3 hasta infinito. ¿Por qué es intervalo abierto? Porque el menos 3 y el 3 no se consideran solución porque hacen 0 el término de abajo de la función. No es igual que en el ejemplo anterior, donde el intervalo, ¿verdad? Los toma todos, el dominio, pero el rango está especificado que es cerrado y abierto hasta el infinito, que considera el 5 como parte de la solución del rango. En este caso, ¿cuál sería el rango? El rango es el resultado que voy a obtener. Cuando yo aplico 0, el primer resultado será menos 1/9. ¿Unido con quién? Desde menos infinito, yo tengo acá, cuando sustituyo por 0, ¿verdad? Y comienzo a probar, será desde menos infinito, en el rango abierto menos infinito menos 1/9, unido con el rango desde 0 hasta infinito. ¿Ok? Esos son todos los valores que yo tengo. ¿Correcto? Si yo sustituyo aquí a 0, me va a dar menos 9. Si sustituyo acá a 1, me va a dar menos 1/8. ¿Correcto? Sigue siendo mayor, menos 1/8. ¿Vale? 1 entre 8
0,125, 1 entre 9, 0,11. 0,12. Ok. Menos un noveno, ¿verdad? Que es menos 0,125, es menor que 0, perdón, menos un octavo es menor que un noveno. O sea que decrece de menos un noveno hasta menos infinito, ¿verdad? Y tengo valores mayores que 0, porque nunca va a haber valores de 0. Esta función no va a dar valor de f de x igual a 0, nunca podrá dar valores de f de x igual a 0. La única forma que dé valor de 0 es que aquí el número 1 sea 0. Y vemos que en la función eso no existe. Es 1 entre x cuadrado menos 9. Por lo tanto, irá desde 0 abierto, que no lo considera como resultado, hasta infinito. Y de menos un noveno, o sea, desde menos 8 hasta menos un noveno. Ese es el rango de valores de esta función. Los resultados que nos dan estos términos de acá. Entonces, volviendo a resumir, el dominio son todos los valores de x que obtienen resultados de la función. Y el rango son todos los resultados obtenidos al sustituir por x. Todos los resultados. ¿De dónde a dónde van los resultados? El dominio son de dónde a dónde van los números que dan resultado. ¿Ok? Números que dan resultado y números que son resultados. Eso es el dominio y el rango, de la manera más sencilla. Pues tenemos otro ejemplo. F de x igual a la raíz cuadrada de 5x menos 20. Ya sé que x no puede ser 0, no puede ser 1, no puede ser 2, no puede ser 3. Solamente puede ser 4. ¿Por qué? Porque los valores menores de 4 no dan resultado porque la raíz es negativa. Y no existen raíces negativas. Ya sé que el dominio no está comprendido. O sea, los números 3, 2, 1 y 0 y todos los negativos no están dentro del dominio. ¿Ok? Los valores negativos no están en el dominio porque los valores negativos hacen la raíz negativa. ¿Correcto? O sea, desde 3 hacia atrás, todos los valores no forman parte del dominio. Desde 3 hasta menos infinito, los valores no forman parte del dominio porque hacen la raíz negativa. ¿Desde dónde comienza el dominio? El dominio comienza desde 4 hasta infinito. 5 por 4, 20, menos 20, 0, raíz de 0 es 0. Eso es el dominio. ¿Cuál es el primer valor del rango? El primer valor del rango es el 0 hasta el infinito. Rango 0, cerrado, abierto hasta infinito. Dominio cerrado desde 4 hasta el infinito.
Repito, para este ejercicio, los valores que den negativo dentro de la raíz no forman parte del dominio porque no tienen solución. Y hemos dicho que el dominio tiene que tener solución en la función. Entonces, el 4 sí da resultado porque es la raíz de 0. Pero el 3 no da resultado. ¿Verdad? El 3 no da resultado porque el 3 me va a dar una raíz negativa. 5 por 3, 15 menos 20, menos 5. El 2 tampoco, el 1 tampoco, el 0 tampoco, ¿verdad? Entonces, 3, 2, 1, 0, hasta menos infinito, no hay resultado. Por lo tanto, esos números no forman parte del dominio. ¿Cuándo comienzo a obtener resultados? Cuando x vale 4. Quiere decir que el dominio va desde 4 hasta infinito. ¿Y cuáles son los valores del rango? ¿Cuáles son los resultados? El primer resultado es 0. O sea, el rango va desde 0 hasta infinito. Este ejercicio nos muestra más claramente lo que es el dominio y lo que es el rango. Ok, vamos a ver ahora los criterios básicos de una función algebraica. Las funciones algebraicas son aquellas cuya regla de correspondencia es una expresión algebraica. Entonces, las funciones algebraicas pueden ser explícitas o implícitas. ¿Cuáles son las funciones explícitas? Son aquellas variables, cuya variable y se obtiene combinando un número finito de veces la variable x. O sea, y está en función de x. Y está despejada en función de x. Eso es una función explícita. ¿Ok? Este concepto hay que tenerlo muy claro para ver más adelante en Matemática 2 lo que es derivación implícita. Porque la mayoría de las derivadas son explícitas en la función. Pero existe una manera de derivar cuando son funciones implícitas. Ok, ejemplo de una función explícita. Y igual a 5x menos 2. Y igual a x cuadrado más 2x menos 3. Como ven, y depende de x. Porque despejamos y en función de x. ¿Qué son las variables implícitas? Cuando la variable y no está definida y se debe realizar operaciones algebraicas de suma, resta, multiplicación, división, elevación de potencia y extracción de raíces para poderla definir. Por ejemplo, la función x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Como vemos, y no está despejada. Para yo llevarla a ser explícita, yo debo despejar y de ahí. Paso x cuadrado al lado derecho, ¿verdad? Y le saco la raíz a toda la parte del lado derecho y puedo definir y. Pero como está ahorita, x cuadrado más y cuadrado igual a 4, es una función implícita. Implícita para y. También puede ser implícita para x, si quiero despejar x. Para ambas funciones no tengo definida, para ambas variables no tengo definido quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente. De forma más general, una función implícita es aquella donde no está definida la variable independiente y la variable dependiente. 5x menos y menos 2 es igual a 0. Ahí no tengo yo definido quién es la variable dependiente ni quién es la variable independiente. Entonces, una función explícita es cuando está definida dentro de la función quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente. Y una función implícita es cuando no está definida dentro de la función quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente. Tan sencillo como eso. Ok, vamos a ver ahora funciones polinómicas. ¿Qué son funciones polinómicas? Son aquellas que vienen definidas por un polinomio.
Todas las funciones polinomiales tienen como dominio al conjunto de todos los números reales, pero su contradominio varía, mejor dicho, o su rango varía dependiendo del tipo de la función que sea. ¿Ok? Entonces, una función polinomial puede considerarse como una suma de funciones, ¿ok?, cuyos valores son del tipo c por x a la k, donde c es el número real y k es un entero no negativo. Ejemplo de funciones polinomiales. La función lineal, que es una función polinomial de grado 1, la función cuadrática, que es una función polinomial de grado 2, la función cuica, que es una función polinomial de tercer grado. Todas las demás de grado n son considerados polinomios de grado n. ¿Ok? Esta estructura es la estructura general de un polinomio. Si usted no tiene este término de aquí, es una constante, la función. Si usted tiene este término, solamente estos dos, es una función polinomial de grado 1, porque la variable independiente está elevado a la potencia 1. Si usted tiene estos tres términos, sería una función polinomial de grado 2, porque la variable independiente está elevado al exponente 2. Y así sucesivamente. Entonces, el grado del polinomio lo da la variable independiente que tenga el mayor exponente dentro de la función. Cada una son polinomios, son sumatorias de polinomios. ¿Ok? Entonces, eso es lo que es un polinomio. Vamos a ver la primera. Una función constante, la más sencilla. La función constante la definimos con una constante, f de x igual a k, en donde k es un número real diferente de 0. ¿Cómo es la gráfica? La gráfica es una recta horizontal o una recta vertical, dependiendo de dónde esté graficando la constante. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de una función constante? La principal propiedad es que a cada argumento de x, usted tiene siempre un valor de y. El mismo valor, por lo tanto el rango es el mismo para toda la función. Y igual a 3. Para cada valor de x siempre vale 3. 1 vale 3, 2 vale 3, 4 vale 3, 5 vale 3. Por eso es una horizontal. ¿Ok? La gráfica de la función constante es una recta horizontal que dista, que tiene una distancia k unidades desde el eje x. De aquí a acá vale 3. Por arriba si k es mayor que 0 o por abajo si k es menor que 0. ¿Ok? Porque también puede ser una recta horizontal negativa. ¿Ok? El grado de esta función es 0. Porque la variable independiente siempre será la constante. O sea, no existe variable independiente, es una constante. Su contradominio es el conjunto de todos los valores de k y solamente tiene un solo valor que es k. El dominio de una función y igual a 3 va a ser todos los de la recta, pero el rango siempre será 3, porque siempre va a dar 3. ¿Ok? No tiene raíces. No hay raíces en esta función. Entonces, hemos visto la función constante. Función lineal o polinómica de primer grado. ¿Cuál es la forma de la función polinómica o lineal de primer grado? F de x va a ser igual a m de x más k, donde k es una constante
La variable independiente es X y el valor de M es lo que se conoce como la pendiente de la función polinómica de primer grado. ¿Ok? Entonces, la función lineal es un polinomio de primer grado en el que su rango coincide con el dominio. Es decir, con R y cuya gráfica es una línea recta, donde M representa la pendiente de ella. La pendiente no es más que la inclinación positiva o negativa de esa línea recta. ¿Ok? Y K es el punto donde ésta se intersecta con el eje Y. Entonces, K es el punto donde se intersecta con el eje Y, M es la pendiente y X es la variable independiente de la función lineal. ¿Ok? La función lineal solo tiene una raíz donde se intersecta menos K sobre M igual a 0. O sea, tiene un solo valor de intersección. ¿Correcto? Que lo define K. K define ese valor de intersección. Porque cuando X vale 0, Y vale la intersección. Para este punto, usted tiene este valor acá, que es la intersección de la función m de x más k. Si f de x es igual a 0, mk más k es igual a 0, de donde mx es igual a menos k, por eso que el valor de x va a ser igual a menos k sobre m. La m representa la pendiente de la recta y k el intersecto con el eje y. Solo basta con calcular las coordenadas de dos de los puntos para trazar la gráfica de una función lineal. Listo. La gráfica de una función lineal se construye con dos puntos. Solo dos puntos. ¿Por qué no uno? Porque por un solo punto pasan infinitas rectas. Para yo definir la recta de la función que me están dando, solamente necesito dos coordenadas x y y de dos puntos. Necesito dos pares de valores x y. El inicio y el final. Define la recta de una función lineal. Eso es una ecuación, eso es una función de primer grado. Veamos ahora la función cuadrática o polinómica de segundo grado. La función cuadrática es un polinomio de grado 2 o de segundo grado. ¿Qué forma tiene? Ax cuadrado más bx más c, donde a es diferente de 0. ¿Por qué? Porque si esto fuera 0, tendría una línea recta. Lo que me define una ecuación cuadrática es el polinomio de segundo grado expresado por el exponente 2 en la variable independiente que tenga la función. Si este término no existe, sigue siendo una ecuación de segundo grado. Si este término no existe, sigue siendo también una ecuación de segundo grado. Pero si este término no existiera, ya sería solamente una línea recta, donde el coeficiente b sería la pendiente y c el intersecto con el eje y de la función lineal. Entonces, una función cuadrática está definido por un polinomio de segundo grado, donde la constante asociada a la variable elevado al exponente 2 debe ser mayor de 0 o diferente de 0, para ser más preciso. El dominio de una parábola, que es como se conoce la función cuadrática, ¿verdad? Son todos los números reales. Usted tiene resultados desde menos infinito hasta infinito. Ese es su dominio. Pero el rango, ¿verdad? Tiene siempre restricciones. Y significa que el rango estará desde K hasta menos infinito o desde menos infinito hasta K.
Aquí K es la componente en Y del vértice de la parábola. ¿Ok? ¿Cómo tengo los valores de X? Muy fácil. Te lo vio en bachillerato. Resolviendo la ecuación de segundo grado que dice que X igual a menos B más o menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC sobre 2A. Así obtengo yo los puntos de corte de la ecuación de segundo grado. ¿Y cuántos puntos va a obtener? 2. ¿Por qué 2? Porque el polinomio es de segundo grado. Cuando el polinomio es de segundo grado, usted tiene dos puntos de corte. Cuando es de primer grado, tiene un solo punto de corte. Y cuando es una constante, siempre tendrá el valor de la constante. Si el polinomio fuera de tercer grado, usted tendrá 3 puntos de corte de esa función. Valores de corte con el eje Y. Corte con el eje Y. ¿Ok? Entonces, de esta ecuación podemos obtener dos. Una o ninguna raíz, dependiendo del discriminante que está dentro de la raíz. Vuelvo a repetir. Si la raíz es negativa, yo no tengo resultado. Si la raíz es positiva, siempre tendré resultado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo determinar? Yo lo primero que debo determinar es ver si la ecuación de segundo grado tiene raíces analizando el discriminante. Ese discriminante tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, si el discriminante es mayor que 0, tengo dos raíces reales distintas. Si es igual a 0, tengo dos raíces iguales. Y si es menor que 0, no tengo raíz. O sea, no tengo puntos de corte con el eje Y. En el primer caso, tengo dos puntos de corte diferentes, positivos y negativos, porque la ecuación de segundo grado tiene un más y un menos. Si es igual a 0, ¿verdad? Siempre será un solo valor, ¿verdad? Y serán iguales las dos raíces. Ok, eso es una ecuación de segundo grado, una función cuadrática, dominado por un polinomio de segundo grado, cuyo dominio son todos los números reales. ¿Correcto? Pero el rango depende del discriminante, del valor de K que tiene la ecuación de segundo grado. Depende siempre del vértice, el rango de la función cuadrática. ¿Cómo es la gráfica de una función cuadrática? Es una parábola abierta hacia arriba o abierta hacia abajo. Cuando es abierta hacia arriba, el coeficiente A debe ser mayor que 0. Y cuando es abierta hacia abajo, el coeficiente de A debe ser menor que 0. Entonces, la gráfica de una función cuadrática es una parábola que abre hacia arriba si A es mayor que 0 o abre hacia abajo si A es menor que 0. El dominio de una función cuadrática es el conjunto de los números reales. Desde menos infinito hasta más infinito. Todos tienen resultado. El rango de esta función es el conjunto de números y, tales que y sea mayor o igual que k, si es mayor o igual a 0, o bien y es menor o igual que k, si a es menor que 0, donde k es la ordenada del vértice de la
parábola. Este es el vértice de la parábola. Este es el vértice de la parábola. ¿Ok? La ordenada. Eje de las X y las abscisas. ¿Ok? Recordemos cuál es la ordenada y cuál es. ¿Ok? El vértice. Entonces, el vértice de la parábola se determina por esta fórmula, utilizando los coeficientes de la ecuación de segundo grado. Menos b sobre 2a, correcto. El valor de la coordenada en X y la función evaluada en menos b sobre 2a es la coordenada en el eje Y de ese vértice. Entonces, el vértice no es más que una coordenada de X y Y, donde eso se calcula utilizando la fórmula menos b sobre 2a y evaluando la función en menos b sobre 2a. Entonces, si el coeficiente de a es mayor que 0, la parábola abre hacia arriba. Si es menor que 0, la parábola abre hacia abajo. El dominio de la función cuadrática son todos los números reales, ¿correcto? Y el rango depende de donde arranque el vértice de la parábola. ¿Y cómo calculamos el vértice de la parábola? Utilizando la ecuación, ¿verdad? Que nos va a dar las coordenadas de ese vértice. Esa ecuación es menos b dividido entre 2a. El coeficiente menos b dividido entre 2a. ¿Cuáles son esos coeficientes? Los que tenemos aquí en la ecuación de segundo grado. A, b y c, que usted sabe muy bien cómo determinarlo desde bachillerato. Ok. Vamos a ver ahora una función cúbica o polinómica de tercer grado. ¿Cuál es la forma? La forma de una función polinómica de tercer grado es la que se muestra acá. Ax a la cubo más bx al cuadrado más x más d. Como ven, tiene 4 coeficientes, a, b, c y d. Estas son todas funciones de tercer grado. La variable independiente está elevado al cubo. Por eso es que es una función polinómica de tercer grado. En estas funciones, el rango y el dominio son todos los números reales. Su dominio va desde menos infinito hasta infinito y el rango va desde menos infinito hasta infinito. ¿Ok? Su dominio va en X, desde menos infinito hasta infinito. Y su rango va en Y, de menos infinito hasta infinito. Aquí tenemos varias figuras de una funciones polinómicas de tercer grado. ¿Cuántos puntos de corte debe tener? Debe tener máximo 3 puntos de corte. 1, 2, 3, donde usted consiga los puntos de corte. Es lo que me dice este señor. Debe tener 3 raíces. Vamos a ver ahora la función exponencial. ¿Ok? Sea un número real positivo. La función que a cada número real x le hace correspondencia la potencia a la x se llama función exponencial de base a y exponente x. ¿Cuál es la forma de la función? La fórmula de la función es f de x igual a sobre x, donde a es mayor que 0 y diferente de 1. ¿Ok? Que es lo que representa una asíntota horizontal. ¿Ok? Se expresa siempre en base decimal. La exponencial y igual a 10 a la x, o se expresa en base e, y igual a e a la x. ¿Cuál es la forma de la curva? Esta que tiene acá. ¿Qué es la asíntota? Que nos acaban de decir acá.
Es una recta a la cual se aproxima la gráfica al crecer indefinidamente X o Y, pero nunca la toca. Esta recta nunca va a tocar a X. Igualmente pasa por acá. Nunca va a tocar allí. Entonces, esta es la forma que tiene una función exponencial, donde A en este caso vale 10 o en este caso vale X. Las dos son las formas exponenciales, ¿correcto? A es mayor que 0, ¿verdad? Y diferente de 1. A no es igual a 1. ¿Por qué? Porque 1 elevado a cualquier exponente siempre va a ser 1. Y A no puede ser igual a 0 porque si no sería 0. Entonces, A puede ser cualquier número que sea diferente de 1 y mayor que 0. La que más se usa en matemáticas, en ingeniería, es la expresada en base 10. ¿Correcto? 10 a la X. O la expresada con la base del valor de Euler, E, que vale 2.718. E a la X o 10 a la X. Son las dos bases de la función exponencial. Será una curva donde una parte no tocará nunca al eje Y, ni la otra parte tocará al eje X. Siempre estará definida en esa forma. Siempre estará definida una asíntota. La función logarítmica es el inverso de la función exponencial. La función logarítmica en base a es la función inversa de la función exponencial en base a. ¿Qué forma tiene? F de X es igual al logaritmo de A de X, donde A es mayor que 0 y A es diferente de 1. En otras palabras, el logaritmo de un número es el exponente al que hay que elevar la base para obtener dicho número. 2 a la 7 igual a 128. El logaritmo de base 2 de 128 es 7. Como ven, es el inverso. 8 a la 1/3 es igual a 2. Quiere decir que el logaritmo de 8 de 2 va a ser igual a 1/3. Entonces, la fórmula sería así. Para yo hallar el logaritmo en la base, debo dividir el logaritmo en la base de A de X entre el logaritmo de la base A de B. Los logaritmos, ok, las calculadoras solo pueden obtener logaritmos en base decimal o neperiano. Este es el logaritmo en base neperiana. ¿Ok? Los logaritmos decimales son los logaritmos de base 10, cuya notación es logaritmo de 10 de X igual al logaritmo de X, omitiendo la base. Cuando la calculadora usted calcula el logaritmo de un número, usted está calculando un logaritmo en base 10 de ese número. Los logaritmos neperianos corresponden a los logaritmos de base E. En la calculadora usted lo tiene definido como logaritmo neperiano de X. Entonces, este es el logaritmo en base 10, este es el logaritmo en base neperiano. Entonces, para calcular un logaritmo en otra base, se realiza el cambio de base de la siguiente manera. Si yo quiero calcular el logaritmo en base 2 de 3, lo que tengo que hacer es dividir el logaritmo de 3 en base 10 de 3 entre el logaritmo de 2 y ese me va a dar el valor del logaritmo en base 2 de 3. Si yo quisiera calcular el logaritmo en base 5 de 3, lo que debo hacer es dividir el logaritmo de 3 entre el logaritmo de 5. Y me da el resultado de ese logaritmo en base 5 de 3. La asíntota de la función logarítmica es vertical. En la anterior, la asíntota era horizontal. Entonces,
La asíntota horizontal es una función exponencial y la asíntota vertical es una función logarítmica. ¿Cuáles son las propiedades de la función logarítmica? Las propiedades vienen expresadas en función de las propiedades de los logaritmos que usted conoce de bachillerato. Suma, resta de logaritmo. ¿Ok? El logaritmo del producto de dos valores es la suma de los logaritmos de esos dos valores. ¿Ok? El logaritmo del cociente no es más que la recta de esos logaritmos. Yo puedo transformar la resta de dos logaritmos en un logaritmo del valor del cociente de esos dos valores. Igual pasa con el producto. La suma de dos logaritmos es el logaritmo del producto de esos dos. ¿Ok? Y el logaritmo de una potencia es igual al exponente por el logaritmo de la base. Me explico. El logaritmo en base a de x a la y es y por el logaritmo de la base a de x. Lo mismo se da al contrario. Y por el logaritmo de x, yo lo puedo transformar en logaritmo de a de x elevado a la y. Esas son propiedades de los logaritmos que son aplicadas a la función logarítmica. Y con esto terminamos por el día de hoy la clase de matemática 1 en función de las funciones. Hay una presentación, ¿verdad?, que vamos a ver en la próxima clase, que será el día lunes. Vamos a ver clase de matemática 1 otra vez, la parte de graficación. Déjenme cerrar aquí para mostrarles la presentación. Esta presentación está también en la plataforma. En el día de hoy voy a colocar las actividades del tema 3 y el tema 4. No me queda más remedio que hacerlo, porque me lo está exigiendo la coordinación. Aquí tenemos la presentación de graficación de la función. Esta presentación ustedes la consiguen en la plataforma. ¿Ok? Aquí explica la metodología para graficar correspondiente, la general y la que se hace por cada una de las funciones. Y existen los ejercicios, ¿verdad?, para cada una. Esta es la que vamos a ver la semana que viene. ¿Ok? El lunes de la semana que viene vamos a ver esta presentación para seguir con la clase. ¿Ok? ¿Dónde hacemos eso? Vemos algo sobre sistemas de coordenadas cartesianas, un repaso, ¿verdad? Cómo graficar una función lineal, cómo graficar una función cuadrática, ¿ok? Dos ejemplos, cómo graficar una función exponencial. Como ven, la asíntota es horizontal, tanto para acá como para acá. ¿Ok? ¿Cómo debemos hacerla para graficarla? ¿Cómo graficar una función logarítmica? ¿Cuál es la relación que existe entre una función exponencial y una logarítmica? ¿Cómo graficar funciones racionales? La función racional no es más que un cociente de polinomios. ¿Cómo se grafica y cómo se determinan los valores para una función racional? Aquí está
la metodología para graficar una función racional. Esa es la clase que vamos a ver la semana que viene, que ya está cargada de la página o del aula de Saya. Les recuerdo que el semestre termina el 2 de agosto. Esa es la fecha tope para entregar las actividades evaluadas. No hay prórroga para esas actividades evaluadas, por orden de la coordinación nacional. Tenemos que terminar el 2. Los que son nacionales. Los internacionales tienen un poquito más. ¿Ok? Bueno, que pasen un feliz día. En el día de hoy será cargada la presentación y será cargada, mejor dicho, en la videoconferencia, y será cargada también la actividad a evaluar del tema 3. Me despido de ustedes. Que pasen un feliz día.